vamos a, como parte del estudio de lo que estábamos haciendo, esta serie de El Reino de Dios y la Nueva Jerusalén, estamos llegando prácticamente ya al final del estudio. Hoy vamos a hacer lo que vamos a decir que es la afirmación del reino eterno de Cristo, del reino de Dios, porque habíamos desde el principio, cuando empezamos con el primer y segundo estudio de esta serie, que ya van unos 24 más o menos, nosotros habíamos estudiado respecto a esto, que el reino de Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Hoy vamos a hablar de la eternidad de ese reino, pero también vamos a hablar de la eternidad del reino de Cristo. Nosotros en los últimos temas que tocamos fue el milenio y la batalla final que se hará entre lo que es Dios y Satanás y poner fin al pecado. Hoy vamos a hablar de la eternidad del reino de Cristo y también en el próximo estudio, que posiblemente ya sea el último, vamos a hablar sobre la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar directamente del destino de la eternidad, en donde todos los santos en luz van a vivir, donde vamos a estar. De hecho, como ya dije, en el milenio, el lugar que se le va a dar a la iglesia por ser el cuerpo de Cristo y ser ese grupo de personas que no estarán ya contaminados con el pecado. Recordemos, como les decía, en el milenio va a haber una habitación va a haber una sociedad mixta de seres humanos. Van a haber seres humanos y van a haber seres celestiales, que no solo serán los ángeles, sino también todos aquellos que han sido salvos por Cristo y que van a estar en cuerpos nuevos o en cuerpos glorificados, los que heredan lo celestial. Estos que heredan lo celestial, ya lo vamos a ver quizás más adelante, los que heredan lo celestial son la iglesia de Cristo y todos los que van a resucitar como justos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en la segunda venida de Cristo, que es lo que Daniel nos habla en el capítulo 12 de su libro, el último capítulo. Entonces hay que entender que como en el milenio va a haber este aspecto mixto de los habitantes, todos van a estar, no sé si decir en una convivencia exactamente a pleno, pero todos van a estar de alguna manera administrados y dirigidos por Cristo, lo celestial y lo terrenal. Pero la habitación de la iglesia, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, antes de ir a la muerte, en capítulo 14 de Juan, que Él iba a ir a preparar morada a la casa del Padre. Al final de este estudio vamos a ver que el que está en el trono en la Nueva Jerusalén es el Padre o Dios, así se lo menciona, y también cuando ya sea la plenitud de la eternidad, ya cuando no va a haber más pecado, que es hasta lo que llegamos en el último estudio, cuando ya llegue la plenitud de la santidad, entonces reinará el Dios y el Cordero. Dios se está refiriendo al Padre. Entonces, en ese lugar está siempre el Padre. La Nueva Jerusalén será esa ciudad que va a descender del cielo hasta cierto punto. La Biblia no dice que la ciudad se va a asentar en la tierra, en este planeta. Dice que descenderá del cielo y se la va a ver como algo limpio, resplandeciente, y que Dios es su luz. Esto ya lo vamos a ver con más detalle el próximo estudio, pero hoy lo que quiero que enfaticemos es la eternidad de lo que es el reino de Cristo. Una vez que Cristo se presentó como el Rey, como hemos visto en el capítulo 21 de Mateo, cuando estudiábamos ese capítulo, o por lo menos fragmento de ese capítulo, nosotros pudimos ver que Él se presentó como el Rey de Israel. No, por más que hubieron reyes en Israel antes de Él, pero el Rey supremo, el verdadero Rey de Israel, es nuestro Señor Jesús. Y Él se presentó como el próximo rey, como el rey que ya no dejaría de ser de Israel, aunque no reinó todavía en forma física y visible en Israel, sino que se presentó como el Salvador de Israel, como el Mesías que iba a quitar los pecados de la nación de Israel y de todos aquellos que iban a creer en Él. Entonces todavía no llegó el tiempo.
Cuando nosotros miramos el capítulo 1 de Hechos, versículo 6, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino ahora de Israel? Y él les dijo, no os toca saber las sazones y los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. Ese reino de Israel todavía no fue presentado, no llegó a la visibilidad. Está el reino en el corazón de todos aquellos que han creído en Cristo, sí, seguro, pertenecemos a ese reino ahora en Cristo, pero todavía no se ha visualizado, no se ha materializado el reino de Dios aquí en la tierra. También hay que entender otra cosa, que en el capítulo 21 de Mateo, Jesús se presentó también como el descendiente de David. Eso a Jesús le da la herencia del reino monárquico en Israel. Recordemos que Dios en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel le prometió y de alguna manera hizo una profecía a través de Natán, el profeta, a David. Dios le prometió que de él saldría, de su descendencia sería el rey y su reino sería para siempre. Sería por la posteridad. Obviamente ese descendiente de David que tendría el reino eterno no era Salomón. Salomón vivió más o menos hasta los 70 años o posiblemente menos, y murió. Después siguió Roboam, siguió Abías y así siguieron todos los otros reyes y terminó ahí. Y el reinado fue, por lo menos en Judá, en Jerusalén, fue hasta el año 586 a.C. Ahí vino Nabucodonosor con su ejército, conquistó a Israel, destruyeron a Jerusalén y el templo y terminó el reinado terrenal que había en Israel, que aunque digamos desde el año 605 ya estaba subyugado a Babilonia, aunque todavía no estaba plenamente conquistada Jerusalén. Ahora, es importante entender que también en Oseas capítulo 3 dice que Israel, o capítulo 6 creo, dice que Israel estaría por mucho tiempo estaría sin rey. Porque el rey que vendría, va a venir un rey, y va a ser nuestro Señor Jesús. Entonces, debemos saber que el reinado de Cristo, aunque no fue todavía hecho visible hasta ahora, será visible, quizás nos falta mucho de esos pocos años más, pero hay que saber que es eterno hacia atrás también. Recuerden que el tiempo eterno en Dios es el pasado, presente y futuro. Para Dios siempre es presente. Para nosotros hay pasado y hay un futuro, porque vivimos un tiempo cronológico, pero Dios vive el tiempo eterno, que no tiene principio ni fin. Él vive el pasado, el presente y el futuro a la vez. Es bastante complicado para nosotros entender esto, pero Él vive así. Para Él está en el tiempo de Moisés, de Aarón, de María y de la nación de Israel caminando por el desierto, como está en la Nueva Jerusalén ya. Dios vive la eternidad y Cristo es eterno también. Cristo es omnipresente. La omnipresencia de Él no es que Él está en todas partes, sino que todo está delante de Él y Él está presente en todas las edades. Por eso el autor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cristo es eterno y su reino también es eterno, pero no solo eterno que trasciende el futuro más allá de lo que nosotros estamos hoy, sino que también viene desde un pasado en el que nosotros no existíamos, todavía no estábamos, y Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el que reina sobre las naciones, sobre toda la tierra y también en el cielo. Aunque Él, como dice la Biblia, se humilló a sí mismo y se hizo hombre y quiere que Dios, el Padre, le vuelva a entregar ese reino que es de Él, eso no quiere decir que Él dejó de ser Rey y Señor, sino sencillamente que Él por propia voluntad quiere entrar al reinado visible ante todos los hombres, los celestiales y los terrenales en el milenio, entrará a reinar, pero por dádiva de Dios. Dios le dará el reino y dará todo a Él. Porque, como dice Efesios, Él es todo en todo. Entonces, es importante que nosotros veamos que el reinado de Cristo no es un reinado que va a ir hasta el milenio y ahí terminó el reino de Cristo. No. La Biblia hace ver que Dios
y el Cordero estarán reinando en la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí sí vamos a hacer esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el reinado milenial y el reinado ya en la nueva Jerusalén? Es que en el reinado milenial Jesús viene y reina en la tierra, o Cristo viene y reina en la tierra, y Dios estará en la nueva Jerusalén, o Dios estará en lo que es su habitación celestial. Pero cuando se cumplan los 1000 años, como dice Apocalipsis 20, ahí cambia todo. Porque ahí ya todos los habitantes, todos los santos, todos los que han creído en Cristo, incluso dentro de la época milenial, todos serán ya transformados a una generación única de santos en donde no existirá más pecado. Satanás será destruido, será echado al lago de fuego, ya serán juzgados todos los impíos del mundo, gran trono blanco, ese trono, ese juicio que se hará, y quedará solo la paz, la santidad, la justicia verdadera y el amor perfecto. Ya no habrá más pecado, no habrá nada de egoísmo, no habrá nada de un montón de cosas que hoy existen y que incluso en el milenio también, quizás en forma latente, van a existir. Ahora, en relación a esa eternidad del reino, yo quisiera que leamos algunos pasajes para que podamos interiorizarnos mejor en todo esto y veamos cómo desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba de alguna manera previniendo esto y ayudándonos a entender que desde los siglos antes que nazca Jesús, cuando leemos los Salmos, estamos hablando de un libro que más o menos se escribe unos 900 años antes de Cristo, entre 900 a 800 años antes de Cristo. El libro de los Salmos es bastante antiguo para nuestra época, también tiene casi prácticamente 3000 años. Y en el Salmo 89 dice algo muy interesante, versículos 3 y 4 primero y después 34 al 37. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono de generación en generación. Saltamos al versículo 34 al 37. Dice, no profanaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia, hablando de Cristo, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú lo desechaste y menospreciaste y te has airado con tu ungido. Y ahí va hablando de lo que iba a ser la primera venida. Pero es importante, hermanos, que entendamos que Dios a la descendencia de David, por eso sí o sí, Jesús cuando vino la primera vez tenía que ser reconocido como el hijo de David. Él no podía ser reconocido como el hijo de Moisés, como el hijo de Aarón o como el hijo de Elías o de cualquier otro personaje importante en la Biblia. Tenía que venir por descendencia ancestral de Abraham y vía Isaac, Jacob y Judá. Y de ahí siguen los otros hijos ya o los nietos de Jacob. Después, en lo que era su ascendencia monárquica, tenía que venir de David, no de Saúl, ni de otro rey que pudiera haber habido, sino de David. Tenía que ser de ahí su deseo, o sea, se tenían que de alguna manera congeniar esas dos, digamos, genealogías o esos dos aspectos en lo que es la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Por eso, cuando ustedes miran en el capítulo 1 de Mateo, van a ver que Mateo comienza con una genealogía. Lucas, en el capítulo 3, no en el 1, sino en el 3, al final también hace una genealogía. Una venía por el lado de José, la de Mateo, y la otra venía por el lado de María. Y también venía por el lado de José, pero por otro hijo que no era Jeconías, sino era Natán. Por el lado de María, él es descendiente de Natán, y por el lado de Mateo venía por el lado de Jeconías. Pero ¿qué pasa? Había un problema con Jeconías. Jeconías fue maldecido y de él no vendría más descendencia. Pero la descendencia de
el caso de Jesús venía por el lado también de Natán, un ascendiente de María, pero no es el Natán el profeta, no es el profeta que estaba en el tiempo de David, sino era otro Natán, en la época del tiempo del silencio, de los 400 años de silencio, donde Dios no habló. Entonces, Jesús tenía que hacer, esas genealogías son muy importantes, y si ustedes van al primer libro de Crónicas, capítulo 1 al 9, van a leer solo nombres. Porque van a decir, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y la familia de tal, y vino este, y este era su hijo. ¿Y por qué estaban todas esas genealogías? El libro de Esdras también cansa con algunas genealogías ahí, y están. El libro de Nehemías también hay genealogías. Vamos al libro de Reyes, en algunas partecitas hay genealogía. Y uno dice, ¿para qué tanto? Vamos al primer libro de la Biblia, capítulo 5, toda una genealogía. Y uno dice, ¿para qué eso? Todo converge a la persona de Cristo. No es malo leer la genealogía, yo no estoy diciendo que es lo más aventurero, lo más apasionante, pero cuando nosotros queremos estudiar la ascendencia de Cristo y cómo Dios a lo largo de las edades cuidó la ascendencia de Cristo para que no se perdiera ningún eslabón. En la evolución está el eslabón perdido, en la Biblia no hay eslabón perdido en relación a la persona de Cristo. Todo se sabe, todo se conoce y se entiende muy bien. Por eso, desde Set en adelante, el tercer hijo de Adán y Eva, el que sustituyó a Abel, desde ese hijo en adelante, siempre yendo desde Mateo 1 para atrás, vamos a encontrar quién fue el ascendiente. No estoy diciendo que todos los ascendientes de Cristo fueron buenos, algunos fueron bastante malos, no fueron muy agradables. Incluso reyes de Israel, como Manasés, son ascendientes de Jesús. Y Manasés fue el más cochino de todos los reyes. Pero lo que había que mantener, lo que era importante, era que se mantenga la línea, sin cortarse. Hay un caso, que no sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, que fue un intento satánico impresionante de cortar la ascendencia monárquica de Jesús, y fue cuando esa niñera, esa madraza que tenía Joás, lo salvó de Atalía, la que quería destruir a toda la ascendencia monárquica, toda la descendencia monárquica. Esa mujer, aunque no sabemos ni su nombre, no conocemos ni qué habrá sido de ella, después de eso fue la que salvó, si podemos decir de alguna manera, usada por Dios para salvar la ascendencia monárquica de Cristo. ¿Entendemos todo lo que pasa detrás de Cristo? Lo que está sucediendo en la historia de Israel detrás de nuestro Señor Jesús en relación a lo que es su reinado eterno hacia el pasado. Bueno, ahora vamos a seguimos entonces hacia lo que es el futuro. Vamos al Salmo 45, retrocedamos un poco más para poder entender esto. El Salmo 45, 6, 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Bueno, ahí nomás. ¿Se acuerdan de ese último versículo en donde se lo cita? Y se confirma que se está hablando de Cristo y de nadie más. Hebreos capítulo 1. Ahí nosotros podemos encontrar versículo 8 y 9. Si quieren anotarlo ahí y tienen bolígrafo, anoten esa referencia en el versículo 7 del Salmo 45. Hebreos 1, 8 y 9. El autor a los Hebreos está haciendo ver que ese de quien hablaba el Salmo 45 es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, y a quien Dios dijo que para siempre jamás sería su reino. Nunca tendría fin. Bueno, vamos ahora a Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Aquí también hay un pasaje muy interesante respecto a esto. Este pasaje está relacionado, por lo menos desde el 40 hasta el 48, el final de Ezequiel, está relacionado a lo que va a ser la vida del templo milenial, el templo que vendrá cuando Cristo o Jehová se asiente en ese lugar y lo use como lugar de reinado. 43, 7 al 9 dice: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono,
el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojará lejos de mí su fornicación y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y esto está hablando de Cristo, de ese reino, cuando Él se va a sentar en el templo que se construirá en el milenio. Si supongamos que Ezequiel hablaría de esto para el segundo templo que fue construido en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, en el tiempo de Ageo y Zacarías, estos dos profetas casi al final del Antiguo Testamento, si fuera de ese templo, hay un problema, porque en ninguno de los libros, ni en Zacarías, ni en Esdras, ni en Nehemías, se hace ver que Jehová vino y se sentó y posó sus pies en ese lugar. ¿Cuándo se dice que Jehová, o que Dios, o que Cristo va a posar sus pies en el monte de los olivos o en el lugar del templo? Será recién cuando venga su segunda venida, y Cristo no vino todavía. Esta profecía es para el tiempo futuro, para el milenio, y aparte otra cosa, el templo que se describe desde Ezequiel 40 en adelante es un templo totalmente distinto, muy diferente en tamaño y en forma de lo que fue el templo de Salomón y el segundo templo que después fue terminado también por Herodes para darle gloria a su reino en Jerusalén. Así que acá está hablando y haciendo ver que Dios le está diciendo a Ezequiel que va a haber un tiempo, un lugar en donde Él se va a sentar y reinará entre los hijos de Israel. Se va a sacar todas, no solo las abominaciones de ese tiempo de Ezequiel. Por eso habla de eso que estaba en el umbral y que una pared solo separaba. Si ustedes miran el capítulo 8 al 10 de Ezequiel, van a ver cómo Dios a través de este profeta le cuestiona a los ancianos de Israel y les hace ver que ellos adoraban una abominación. Acá estaba el altar de Dios y ahí estaba la abominación, el Baal, y estaban todas las otras, la adoración a Tamuz y demás cosas. Entonces Dios hace ver que todo eso se va a ir. Hoy todavía en Israel se hace abominación. Hoy todavía en Israel se promueve todos los pecados habidos y por haber. Con todo que decimos que Israel es el pueblo de Dios y es importante, y eso es cierto, pero hoy Israel todavía es pisoteada por los gentiles. Todavía es pisoteada y está siendo una ciudad muy pagana en muchos aspectos. Están todas las religiones representadas en Jerusalén y en Israel. Todas las religiones. Bueno, un día Dios va a limpiar todo eso. Va a quitar toda esa abominación de ahí y quedará purificada la ciudad de Jerusalén, y es ahí recién donde el rey vendrá, donde él va a reinar y estar con Israel, y ya no se hará más abominación y no se contaminará más la ciudad de Jerusalén después de esa limpieza que va a hacer el Señor. Él hizo una limpieza, si podemos decir, de un tipo en Juan 2 hace la limpieza en el templo, y también después al final de su ministerio, antes de ir a la cruz, también hizo una limpieza en el templo, 2 veces. Bueno, ahora ya no limpiará solo el templo, sino que va a limpiar el templo de la gran tribulación, va a ser destruido. Ese templo no va a existir, porque ese es el templo de la abominación desoladora, es donde el anticristo se va a sentar. Ese templo no va a usarlo jamás el Señor Jesús, sino que mandará a construir en un espacio gigante donde se va a reservar, y ahí estará el lugar del trono, el templo de Dios, y a donde se va a adorar al Señor Jesucristo en persona. Ahora vamos a Daniel, vamos un poco más adelante, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, hablando de ese que venía en las nubes de Jesús, eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aunque Satanás se levante al final del milenio queriendo destruir el campamento de los santos, como hemos visto en Apocalipsis 20, con todo no lo logrará. Dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y los va a destruir a todos. Nadie podrá destruir, y ese reino seguirá, siempre será eterno, porque es palabra de Dios. Bien, vamos a Lucas, ahora a mirar un poquito. Lucas capítulo 1, esta es la anunciación del ángel Gabriel a María en relación a ese ser que se formaría en el vientre de ella, de esta mujer. 30 al 33. Entonces aquel ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, acuérdense que ese título Altísimo ya lo está usando Daniel, capítulo 7, que hace un rato leímos. Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Jesús iba a venir en forma humana, el Rey de Reyes vendría en forma humana, en un estado de humillación. Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino en condición de hombre, pero Él venía también como el Rey prometido de la casa de David y el Rey eterno de los cielos, que venía por parte de Dios a través de María. Su reino fue dicho y confirmado por el ángel Gabriel de todas las profecías del Antiguo Testamento, que no tendría fin, sería para siempre. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 17 también dice algo interesante. 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y que sea así. Amén. Amén, dice. Por los siglos de los siglos. Eso quiere decir, la palabra siglo en el Nuevo Testamento, esto sería bueno que comprendamos bien, la palabra siglo no siempre se refiere a una centuria, a 100 años de historia, sino se refiere a una época del plan de Dios y a otra época, pero no específicamente tiene que ser un siglo como lo entendemos normalmente en nuestro lenguaje moderno. Decimos el siglo XX, siglo XXI o siglo XIX, decimos, bueno, siglo XIX va desde 1800 hasta el 1900, y así el siglo XX de 1900 al 2000, bueno, tenemos 100 años de historia. Pero la palabra siglo en el Nuevo Testamento no es 100 años, sino es un tiempo en que Dios tiene su margen de permisos para ciertas acciones que se hacen. En el caso del siglo que venimos, por ejemplo, Pablo usa la palabra siglo venidero, pero no está hablando de que ahora estamos en el siglo XXI, pero yo leía en el siglo XX ya esa palabra. Este es el siglo venidero. Esto no es lo que quiere decir Pablo. Pablo está hablando que va a haber una era más allá de este siglo. Las glorias de este siglo no se comparan con las glorias venideras. Este siglo es toda la época del pecado, desde Adán y Eva. Antes del pecado de Adán y Eva había un siglo, la eternidad, y también estaba la inocencia. Pero una vez que entra el pecado, entramos a otra esfera, a otro tiempo, a otra era, que es la era de la conciencia y del pecado y de entender que somos malos. Y que si no es por Dios, no tendremos retroceso a esa situación. Ahora hay otro siglo, hablando en término bíblico, otro siglo que aún no lo vemos, y por eso Pablo dice, de los siglos
por los siglos. Esto quiere decir que en este siglo Él ya es adorado, Él debe ser reconocido y también será reconocido en la otra era, la era eterna o la era milenial. Ahí tenemos un siglo. Después viene la era eterna, que es otro siglo ya para siempre jamás. Entendemos lo que se entiende, debe entender la palabra siglo. Por eso dice, por los siglos de los siglos. Entonces hay que entender que la palabra siglo no es lo que nosotros entendemos ahora actualmente, que decimos son 100 años. Es un tiempo en el plan de Dios que no tiene un tiempo específico de tantos años, sino es el tiempo hasta que Dios lo marca. Él dice, aquí termina y empieza otro tiempo, otra época, otra era también. Bueno, entonces, viendo esto, vamos todavía a Apocalipsis, por último, en relación a esto de la eternidad del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 11. Versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. No explico más la palabra de los siglos, ya está, ya se fue explicada. ¿Entendemos? No hay tiempo del reinado de Cristo, todo es reinado. Él reina en el pasado, como hemos visto, desde David, y también reina en el presente y reinará en el futuro. No hay época donde Él no reina, siempre es el Rey. Y aunque se haya autohumillado para venir a morir por nuestro pecado, sigue siendo el Rey. ¿O no le dijo eso a Pilato? Tú lo dices. Él no dijo que no era Rey, tú lo dices. ¿Entienden? Y él mismo le dijo a Pilato, por eso ustedes van a ver que en el título principal de este estudio, desde que comenzamos, está Juan 18, donde él dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo diría a mis servidores que vengan y terminaría todo. Pero él estaba en un reino que le pertenecía, en este caso a Satanás, aunque está subyugado al reino de Cristo con todo ello, pero él permitía que Satanás ahora entre en su salsa. Y uno de esos secuaces era Pilato, que lo estaba condenando injustamente. Estaba, aunque se lavó la mano y todo, pero Pilato injustamente condenó a Jesucristo. Bueno, entonces, el reinado de 1000 años es el cumplimiento de cientos de profecías que anuncian el reino visible en la tierra del Mesías en Israel, y desde donde gobernará a las naciones. Será el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a su pueblo escogido y lo que hasta los discípulos preguntaron al Señor, lo que citábamos de Hechos 1:6, antes de su ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y ahí Jesús le dijo que no, todavía. Ahora, entendamos otra cosa en relación al reino milenial. El reino milenial está enfocado principalmente en la nación de Israel, en la promesa que Dios le hizo a Israel. El reino eterno ya no está enfocado solo a Israel, está enfocado a todos los justos de las diferentes épocas. Está enfocado a todos los que han creído en Cristo, a todos los que han confiado en Dios para salvación por gracia, por medio de la fe. Y esto va incluso en el Antiguo Testamento. Noé, ¿por qué fue salvo? ¿Qué dice Dios de él? Noé halló gracia a los ojos de Jehová. No dice que él hizo buenas obras y por eso Dios lo eligió. No, por gracia fue salvado Noé también, 6:9 de Génesis. Él se salvó por eso. Abraham no fue escogido porque era un buen tipo. Era sencillamente, fue escogido, fue llamado simplemente por la gracia de Dios para ser padre de multitudes. Pero no es que él era una buena persona. Qué lindo, Abraham. Qué bueno que sos, siempre estás orando conmigo, me estás dando siempre un lugar en tu corazón y demás. No, sencillamente le dijo, miró ahí a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Puede ser que tenía una interesante conducta, tenía temor de Dios y demás cosas, puede ser, yo no voy a decir que no. Y posiblemente Dios en su gracia le quiso dar una oportunidad a Abraham
no de ser un gran personaje de la historia, sino de ser una persona por medio de quien Dios eligió en su soberana voluntad para que sea el precursor de la ascendencia nacional de Jesús. Porque Jesús hasta Abraham tenía una ascendencia humana, internacional podríamos decir, pero venía, en el caso de antes de Abraham, venía por Noé, pero de Noé después pasa a ser una ascendencia desde Sem. Y de ahí continúa esa ascendencia y vemos que ya va cada vez más cerrando hasta que llega a hacerse una nación, la descendencia de Abraham. Hasta ahí todavía la descendencia patriarcal de Jesús, o ascendencia patriarcal. Desde Jacob en adelante, ahí sí ya se va formando una nación y comienza una tribu de esa nación, y es la tribu de Judá. ¿Entendemos? Así va viniendo esa ascendencia y ese reino que iba a ser restaurado, pero ese va a ser el reinado para Israel y glorificar a la nación de Israel como la nación que Dios escogió para reinar en el mundo. En eso se va a cumplir, por eso será de 1000 años. Y ahí terminará el reinado de Cristo en Israel y para con Israel. ¿Entienden? Esto o a través de Israel. Después que terminan los 1000 años, comienza otro reino distinto, en donde entra Israel, la iglesia y todos los sobrevivientes y los salvos en el milenio también. Entonces, esto tengan en cuenta al final. Vamos a ir terminando también con un pasaje que no podemos dejar de leer en este estudio, en este tema que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo va a pasar eso? Va a ser al final del milenio. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine ¿cuándo? Hasta en el milenio, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo será eso? Cuando hasta Satanás sea vencido y sea desterrado y mandado al lago de fuego. Pues Satanás es el archienemigo de Jesús. Es el que se va a oponer a Cristo siempre. Quizá usted y yo vamos a estar sometidos a Cristo, pero Satanás jamás. Satanás está sometido a Cristo simplemente por fuerza, pero él, si es por su propia voluntad, jamás. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto va a pasar en la batalla final que habíamos estudiado en Apocalipsis 20. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, hablando del Padre que sujeta a los pies de Cristo. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas, en este caso el Padre. El Padre no es que está sometido a Cristo, sino que Cristo está bajo el Padre, pero los dos están sujetando las cosas bajo sus pies. Y después que todas las cosas le estén sujetas, cuando ya Satanás salga de la historia, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Qué quiere decir esto? Porque algunos piensan, leen este pasaje y dicen, pero entonces Cristo es menos que el Padre, porque Él está sujetado al Padre, porque Él le sujetó todas las cosas y ahora Él se va a sujetar para que Dios sea. No, ¿qué va a pasar ahí? Ese nexo que hoy hay entre Dios y los hombres, por eso ustedes van a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero no es solo para salvación, no es solo para que la gente llegue a la salvación, sino que en todo está Cristo en el medio. Entre lo celestial y lo terrenal, Cristo es el nexo. No hay otro nexo. Por eso Él le dijo a los discípulos antes de ir a la muerte, Él les dijo que nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Yo soy el único que hace el nexo entre el cielo, entre el Padre y los hombres. No hay otra manera. También entre la historia celestial y la historia terrenal, también el nexo sigue siendo Jesucristo. No hay otro.
Entonces, ¿qué se va a terminar? ¿Qué va a pasar cuando Cristo entregue todo el reino a su Padre? Es que Cristo entrará directamente a la relación intratrinitaria que siempre tiene, pero todo, Dios en el Padre y el Espíritu, van a estar también reinando sobre todos los que han alcanzado salvación, transformación y cuerpos nuevos, o sea, cuerpos glorificados. Esto lo podemos ver un poco más detalladamente en Apocalipsis 22, 3 al 6. Para entender un poco qué está diciendo Pablo en 1 Corintios 15, leamos Apocalipsis 22, 3 al 6. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinará por los siglos de los siglos. Fíjense que ahora no dice Señor Jesucristo, o dice el Señor nomás, que siempre se refiere a Cristo. Ahora dice el Señor Dios. Cuando aparece la palabra Dios, está apareciendo al Dios triuno, al Dios en toda su importancia o en toda su majestad, hablando de las tres personas de la Trinidad. Los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios, otra vez, de los santos profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. ¿Entienden? Entonces, el milenio solo será el comienzo de la era gloriosa y eterna que viviremos para siempre jamás. La iglesia, me refiero, que vivirá. Y la Nueva Jerusalén, que vamos a hablarlo con más detalle en el próximo estudio, en la Nueva Jerusalén, cuando será esa habitación celestial completa, entonces ahí ya estarán todos, pero el Señor en las tres personas estará reinando. En el tiempo que Cristo vendrá en el milenio, no puede venir el Padre a reinar. De hecho, el Padre nunca viene a la tierra. Siempre viene Cristo, o está el Espíritu Santo habitando en la iglesia. Todos los que han sido santificados por la sangre de Cristo, todos los que han sido justificados y redimidos por la sangre de Cristo. Ahí habita el Espíritu Santo. No es que Él habita en el mundo entero por todos lados, no. El Espíritu está solo a través de la iglesia, se mueve en el mundo. Pero estos son todos los redimidos por Cristo. Saquemos de acá la conducta que a veces llevan algunos cristianos y cristianas, pero debemos saber que Él está en la iglesia. Ahora, Cristo va a venir solo a reinar en el mundo porque el Padre no puede estar en la presencia del pecado. Y el milenio va a estar caracterizado por un pecado latente y porque va a haber rebeldía todavía. No va a estar totalmente purificado el planeta Tierra en el sentido moral, en el sentido de la limpieza total del pecado. ¿Cuándo nosotros podemos ver su rostro, como dice acá en Apocalipsis 22? ¿Cuándo realmente podremos ver el rostro de Dios y poder glorificarlo y estar eternamente agradecidos por su salvación? Recién cuando el pecado sea eliminado completamente. Por eso nosotros usamos la frase Padre Celestial o Padre que estás en los cielos. El Padre jamás baja. Cristo sí. Porque Cristo hace el nexo, repito, hace la unión entre lo celestial y lo terrenal. Pero el Padre está allá, Él está en su trono. Cuando la iglesia se va a presentar en el capítulo 4 de Apocalipsis y capítulo 5, va a estar presente por primera vez, hay uno que está sentado en el trono. Pero no dice que vemos su rostro. Dice, está sentado, y después viene el Cordero a la mano derecha y toma el libro que está a la mano derecha del que está sentado. Él está siempre ahí. Él nunca sale de ese trono. Siempre desde ahí reina. Me refiero a nuestro Padre Celestial. Pero Cristo sí. Cristo es el que, si podemos decir, se separa en forma visible
del trono y llega a la tierra. Primero llegó para salvarnos de nuestros pecados. Segundo, llegará para reinar sobre nosotros. Esto es lo importante, hermanos. Esto es lo hermoso que tiene la iglesia como esperanza. Esto es el verdadero, glorioso reino al que nosotros vamos a participar. Cuando estudiemos ahora la Nueva Jerusalén, vamos a ver que no vamos a estar en un reino que es de un país o de este planeta. Vamos a estar en una ciudad tan majestuosa, tan increíble, que no importa. Incluso dicen que Salomón fue el rey más rico en toda la historia de la humanidad. Tuvo tanto dinero, tanto oro, tanta gloria. Pero él no podía ni siquiera imaginar lo que es la Nueva Jerusalén. Juan se esforzó para describirnos lo mejor posible, pero cuesta imaginar lo que va a ser esa ciudad. Dios mediante, en el próximo estudio lo vamos a ver. Por eso quería terminar y titulé en forma general este estudio El reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Porque el fin de nosotros, o la meta que tenemos nosotros, no es un reino aquí en esta tierra hasta el final por los siglos de los siglos, como prometen los testigos de Jehová. No, esto va a ser un reino así, pero 1000 años, y después de los 1000 años viene recién la eternidad. ¿Se dan cuenta cuánto falta todavía para el fin del mundo? Y algunos dicen que va a venir ahora, no sé cuándo, en agosto otra vez, ya están pronosticando que viene el fin del mundo. Entendemos, falta mucho para el fin del mundo todavía. Primero dijeron en 2012 por los mayas que venía el fin del mundo, hasta ahora estamos acá todavía, ya pasaron 8 años y estamos acá todavía, no vino. Cuando miramos la Biblia, cuando miramos la palabra de Dios, sabemos que el fin del mundo va a venir, pero de acuerdo al tiempo de Dios, no al tiempo de Nostradamus, no al tiempo de los mayas, no al tiempo de los aztecas y de tantos otros que han pensado y filósofos griegos, sino al tiempo que Dios así lo decida. Oremos, hermanos, para que nos podamos encontrar con Dios cara a cara, pero habiendo cumplido lo que Él tenía para con nosotros, habiendo verdaderamente arraigado nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, habiendo arraigado nuestras personas a sus pensamientos y a su gracia, para que así de esta manera podamos vivir quieta y reposadamente y también podamos seguir sirviendo al Señor en una manera maravillosa. Padre, gracias por tu palabra y por la consolación que trae ella para con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande y porque nos has hecho aceptos en el amado para poder tener las bendiciones celestiales. Gracias porque también en tu palabra prometes que nos ves sentados en los lugares celestiales. Señor, sabemos que no merecemos por nosotros mismos eso. Sabemos que incluso si no querías salvarnos, no tenías por qué hacerlo, pero en tu amor y misericordia quisiste hacerlo. No solo nos salvaste, sino que nos has destinado a un lugar precioso, a un lugar hermoso, en donde no podemos describir con palabras humanas, pero anhelamos estar pronto en ese lugar. Gracias, Señor, por tu amor y bondad y por todo lo que haces por nosotros en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.